aquí en la zona de Vicente López. Bueno, Antonio, finalmente hoy va a comenzar la distribución de estos alimentos. Yo te escuchaba, lo leías en las tapas de los diarios desde muy temprano hablando de este tema. Serán 465.000 kilos de leche en polvo distribuidos en 4 camiones que van a viajar a 64 centros de distribución. Esto tiene que ver porque Capital Humano firmó un convenio con CONIN. Lo explicamos rápidamente, Antonio, después vamos a desarrollar durante la mañana. CONIN es una organización fundada por el doctor Abel Pascual Albino en 1993 que tiene un lema: destruir y quebrar la desnutrición infantil en la República Argentina. Trabaja y tiene más de 400 franquicias en toda la Argentina, atiende a casi 5.000 niños por semana, Antonio, con lo cual ellos firmaron un convenio y mediante el Ministerio de Defensa, en particular con el Ejército, van a comenzar esta distribución. Primero, Antonio, esta leche en polvo irá en estas próximas 2 semanas a diferentes comedores y merenderos de la provincia de Buenos Aires y después se va a ir ampliando la otra cantidad de alimentos a diferentes provincias de la Argentina mediante CONIN, el Ministerio de Defensa y el Ejército. Bueno, estamos esperando. Seguramente la última información que daban ayer será entre media mañana y mediodía que van a salir los camiones, pero obviamente estamos atentos aquí en el portón para que de un momento a otro se pueda dar inicio a esta distribución, claro. Esto es, igual se distribuye en los centros, en los comedores y en los merenderos de CONIN. Exacto. Está bien. Yo, es que no entiendo Como algo. te decía recién, Sí. tenemos un poco de información que después vamos a ir brindando. No, Sí. ¿no sería mucho más sencillo para el Ministerio de Capital Humano y mucho más transparente hacer un acuerdo con Cáritas? Más allá de CONIN, no estoy diciendo que CONIN no es transparente, digo, más allá de CONIN, en términos generales, y no solamente para la leche en polvo, que está allí próxima a vencer, sino en general. Hasta tanto se implementen las tarjetas Alimentar Comunidad para los comedores, hasta tanto se implemente el nuevo sistema de compras con seguro de opción de compra. Digo, ¿no sería más fácil centrar a la iglesia y decir, señores, ustedes conocen el terreno, pues están en eso todos los días? ¿No sería mucho más fácil un acuerdo con Cáritas, donde le pagás a Cáritas para que se ocupe, porque es un trabajo, y que Cáritas maneje absolutamente todo lo que tenga que ver con alimentos, qué sé yo, ¿no? ¿No es más fácil eso y más transparente? Es una buena pregunta. Bueno, no sé si ayer Gianni, cuando estuvo con vos, se refirió a este punto, pero el convenio con CONIN dicen que es justamente por la facilidad que tiene de distribuir rápidamente a quienes más necesitan esa leche en polvo, en particular, ¿no, Antonio? Porque hemos dicho que hay arroz, hay harina, hay diferentes alimentos. Bueno, seguramente se desprenda, pero después hay muchos frentes que no tenemos el tiempo en este momento para poder afrontarlo, que son las denuncias. Hoy va a haber 3 encuentros en Comodoro Pi en diferentes causas que involucran a Capital Humano, el nuevo nombramiento en lugar de Pablo de la Torre. Bueno, hay mucho en este trasfondo político que seguramente tanto vos como Rubén, como todos los compañeros del equipo pueden ir desarrollando, pero que atañen a esta función en específico. En este caso no me quiero desviar del punto. En un rato, desde acá, finalmente van a salir esos alimentos. Señor Rubén. Sí, ahí te estaba escuchando muy atentamente lo que estabas planteando vos recién. Hay un cortocircuito ahí en el medio, que casi todos te lo ¿No es cuentan. más lógico? Lo que sucede es que la iglesia no estuvo en línea. Cáritas, que yo creo que Cáritas queda en medio de esta interna, no fue protagonista, pero sí la conferencia episcopal, y lo hablamos aquí también, hubo críticas y algunas quejas, y el gobierno no está absolutamente en línea ni confiado con esa operación. Pero no importa si vos estás en línea con la iglesia, si no estás de acuerdo al discurso de la iglesia sobre la pobreza, es otra cosa. Esto es una cuestión de ser prácticos. Sí. O sea, si tenés una pelea con la iglesia, que no creo que la tengas, porque la verdad que García Cuerva en el Te Deum del 25 de mayo fue duro, pero impecable. Una prolijidad absoluta. Claro. Pero suponte que no te lleves bien con la iglesia. ¿Qué importa? Si esto es otra cosa, esto excede a tu relación ideológica con la iglesia. Pero a ver, son cosas que no entiendo del gobierno, que lo contaba ayer también con un tema que nada que ver, que es la ley de bases. Digo, ¿por qué no vas por el paquete fiscal primero? Que seguramente lo puedas aprobar y que te destraba a vos, gobierno, tema de recaudación a través de ganancias que te va a aumentar, el blanqueo y la moratoria, el blanqueo con ingreso de dinero que te va a servir para reactivar consumo. No se entiende. Y esto es lo mismo. Sí. No importa cómo te lleves con la iglesia. ¿Por qué no te sacás un problema de encima y se lo das a gente que conoce y que sabe dónde tiene que llegar? No, bueno, porque después, ¿cuál es el problema?
que la iglesia es peronista. ¿Y qué te importa? O sea, ¿qué importa? Si vos necesitas resolver el problema de la pobreza y de la falta de alimentos. Sí, ahí te sumo algo que también lo está, de acuerdo a lo que está relatando Jan. El padrón, en 2 o 3 días vas a empezar a tener quejas, eso te lo aseguro. ¿Sobre Conin? Sobre el tema de la distribución y el tema de Conin. Porque bueno, los padrones no coinciden. Bueno, no, es que No son estamos los hablando, Jan un poco lo decía recién, no estamos hablando de los mismos. Una No, cosa es la red de Conin, otra cosa son los comedores. Por eso, es otra cosa. Seguramente que en 3 días vas a empezar a tener cortocircuitos. Esto es No, a ver, vos estás cantado. distribuyendo leche en polvo que está próxima a vencer a comedores que lo necesitan, porque Conin Sí. es una Sí, sí. fundación que precisamente tiene como objetivo terminar con la desnutrición infantil, entonces, pero sí, no son los comedores de las obras sociales. Exactamente. De las De organizaciones las sociales. organizaciones sociales. No son los mismos organizaciones. comedores, o por lo menos No. hay casi todos no son los mismos que los que vienen diciendo ahora que no les estaba llegando la Está bien. asistencia. Por eso Bien, te pero digo, eso en 2 o está- 3 días va a haber ruido. Sí, lo que pasa es que los otros son los que están sospechados de negocios. Bueno. Sí. Exacto. Yo insisto con lo mismo. ¿Por qué no hablas con Cáritas? Con la iglesia. Bueno, Cáritas es muy razonable lo que vos decís porque Cáritas tiene una relación incluso entre el resto de los comedores que no es la misma que la que tiene Conin. Cáritas conoce el terreno. Sí, pero conoce el terreno y además conoce las organizaciones Eso. sociales. Cáritas hasta tiene relación directa con los piqueteros. Sabe exactamente quién es quién, porque operan en el mismo terreno desde hace muchísimos años. Se conocen, saben quién es el que es y quién es el que no es. No entiendo por qué no van por ese lado. Pero bueno, tendrán sus razones. No se vas entiende. no vas a tener, como decía Jan también recién, no vas a tener tampoco un avance rápido de la justicia, porque en el medio de todo esto también tenés que de separar las dudas de lo que es delito, de lo que fue inoperancia, de lo que no pudo ser de otra manera por el medio de la crisis. Eso lo va a poder hacer la justicia nada más, y sabemos que no va a ser de la mañana a la noche. Sí. Bueno, Jan, contame. Allí, Sí. por supuesto, todo cerrado, pero los camiones ya están. Los primeros camiones ya están dentro. Sí, llegaron ayer, 16:45 de la tarde, ayer, y ya están aquí. Obviamente van a ser cargados, sí, como te digo, Antonio. Vamos a ver, yo después te lo voy a confirmar durante la mañana, pero según tengo entendido, Tandil, Tigre, diferentes ciudades del conurbano, y repito, Conin tiene 400 franquicias, es decir, 400 Sí. comedores, merenderos en toda la Argentina. Y a 64 tengo entendido que van a ir estos camiones, van a ir obviamente, van a ir a diferentes centros y de ahí van a ser distribuidos seguramente con otra logística para hacerle llegar la leche en polvo a la mayor cantidad posible, pero en la provincia de Buenos Aires y después extenderlo a todo el país. Recién vos te referías con Rubén, ¿por qué no interviene Cáritas? Bueno, Sí. una de las informaciones que a mí me daban en las últimas horas coincide con lo que marca Rubén. Para evitar algún conflicto con otras organizaciones sociales y demás, dijeron vamos con Conin, que ya tiene más de 27 años Sí, de trabajo ahí vas a tener un y que conflicto obviamente ya está seguro. en el terreno, confían en Albino, sí, Va a pero tener bueno, es justamente para evitar alguna suspicacia No, política. Pero vas a tener un conflicto seguro, por lo que también contaba Rubén. Los comedores y merenderos de Conin, obviamente no son lo de los grupos piqueteros. Vamos a decir mejor. Está bien, como No. quieras, pero a mí me da la sensación de que tener que poner a la iglesia acá, que está toda la vida en la calle, en el terreno, estamos hablando de la iglesia territorial, que conoce, tiene relación con los piqueteros sin duda, pero bueno, a ver, que sea piquetero no quiere decir que no haya un comedor que necesite y en todo caso controlar que no lo roben. Pero lo que no quiere decir que de los comedores que funcionan y que existen, no los truchos, están. Esto no lo puede tapar. Perdón, y hay comedores Te que doy no un son dato más y con Sí, esto Jan. cierro. Perdón, Rubén. No, dale. Lo que a mí me informaron también, Antonio, es que a Conin se le va a pedir un informe especialmente detallado que diga cómo se utilizó esa leche en polvo, cada alimento que le den, justamente para marcar lo que decís vos, para tener una trazabilidad y que eso no termine en otro lado. Bien. Bueno, esto empieza al mediodía. Recuerden, es solamente leche en polvo, porque es de los alimentos, de los insumos en realidad que están dentro de ese galpón, lo que está próximo a vencer es leche en polvo. Y vamos a ver si se confirma, no sé cuándo terminará Casanelo el relevamiento que se hizo con el allanamiento del sábado, si se confirma alguna versión que hablaba, creo que incluso Jan la contaba ayer, de que había algún lote de alimentos vencido, pero que la subsecretaria legal, que estuvo con nosotros ayer, Leila Yani, dijo que no había nada vencido. No.
Ayer aquí a la noche en el programa de Carlos Pañi, Pancho Olivera hizo la información que existe sobre cuál es la cantidad de alimentos y cuál es el estado en el que están cada uno. Hay un lote de lo que se está hablando ahora, es que, bueno, en primer lugar el tema de la yerba, parece ser que la yerba está vencida desde hace muchísimo tiempo. Hace 2 años. Hace 2 años. Sí, lo contaba ayer Leila Yani, hace 2 años. Pero después, además de eso, hay un lote de harina, que es el que está cuestionado, que habría vencido en mayo de este año. Esto se suma a la información. Ahora, de todas maneras, cuando vas a porcentajes, y es lo que, perdón, pero periodísticamente uno cuando pasan estas cosas tiene que dudar y no le quedan otra, y que hay otra cuestión que no tiene que hay otra cuestión, además de los contratos de OEI y además del tema de alimentos, hay alguna otra cuestión que yo sé que está muy mal, pero debemos reconocer que no, yo debo reconocer que no la conozco todavía. Estamos hablando del 0,4%, entre el 0,4 y el 0,5 del stock total de alimentos el problema. La verdad que es demasiado chico el porcentaje como para pensar que el problema está solamente en esto. Es decir, hay muchas sospechas sobre qué es lo que está pasando, las denuncias, hay muchas sospechas cruzadas dentro del gobierno. Ahora vamos a contar un poco, porque me parece que ya estamos todos perdidos con denuncia de acá, denuncia de allá, pero vamos a contar un poquito de qué se trata el tema. Volvemos con Boyan. Sí, Antonio, porque le agradezco a Lucrecia Vera, nuestra productora, me da el detalle, por ejemplo, de lo que va a pasar en Entre Ríos, ¿no? Centros de Conin. Y te paso a leer para no incurrir en ningún error. Colonia Ayuí, esto es allí en Concordia, 43.000 kilos de leche en polvo. Conin Villaguay, 1.200 kilos. Conin Gualeguay, 3.800 kilos. Conin La Paz, 1.100 kilos. Y Conin Villa Adela, 400 kilos. Por ejemplo, lo que estamos hablando es de toda la zona de Entre Ríos, en diferentes puntos y ciudades. Aquí 5 centros que tiene Conin, que van a llegar en diferentes cantidades, como te acabo de marcar. Desde 43.000, ¿sí? Que es Colonia Ayuí, después Villaguay, bueno, Gualeguay, bueno, Villa Adela. Diferentes centros a los cuales, una vez que salgan de acá, durante la media mañana y mediodía, va a llegar esa leche en polvo, por lo menos a esos centros. Vamos a recordar en forma sencilla qué es todo esto. El gobierno empieza toda una investigación, como corresponde, sobre tema comedores. ¿Se acuerdan, no? Creo que eran 47.000 o 51.000 comedores registrados. 47.000 directamente no cumplían absolutamente ninguna reglamentación. Hay un registro que se llama RENACOM, que es el Registro Nacional de los Comedores, o de Comedores, que en su momento lo tenía Laura Alonso, Laura Alonso, la camporista Laura Alonso. Empieza a hacer todo el relevamiento de comedores y, por supuesto, que empieza a saltar. Negociado con los piqueteros, con organizaciones sociales, con el polo obrero, el escándalo del polo obrero, donde mercadería de los depósitos aparecen en negocios a la venta, porque, claro, los punteros políticos y los punteros piqueteros se quedaban con los alimentos, los vendían, era un factor de castigo para la gente que no iba a las marchas, ¿se acuerdan? Esa es una denuncia, es una causa judicial que tiene, si no me equivoco, no sé si no es Lijo, yo estoy confundido con pero que es el tema de la extorsión con los planes sociales. No, Casanelo lo tiene, ¿no? Casanelo. Policita y Casanelo. La extorsión con los planes sociales, donde están los listados. Los audios. Sí, exactamente. Por supuesto, allí cae polo obrero completo, lo salpica a Grabois, y empieza la extorsión por los planes sociales, donde te castigaban si no ibas a la marcha, no cobrabas, te sacaban el alimento, una cosa brutal. Y por supuesto, esos alimentos empiezan a aparecer en algunos negocios zonales a la venta. Otra causa más que aparece, porque es, bueno, ¿y quién controlaba la entrega de esos alimentos a esos lugares donde evidentemente los usaban para vender? Ahí es donde empieza a caer, entre otras cosas, el exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre. Por supuesto, entre los apuntados, del otro lado ya te dije, Grabois, organizaciones sociales. ¿Qué es lo que hace Grabois? Que está denunciado por el gobierno. Hace una denuncia cruzada. Y denuncia en la justicia que el ministerio de Sandra Petovelo, a través de la Secretaría de la Niñez, no controla absolutamente nada y que en unos depósitos hay alimentos que están próximos a vencer o vencidos. Bueno, el gobierno, ¿qué es lo primero que hace? De ninguna manera. No hay depósitos con alimentos en stock, no hay ninguna...
¿Qué es lo que termina pasando? Hay depósitos con alimentos, hay alimentos próximos a vencer, con lo cual en medio de la pelea, Grabois, que hace una denuncia para contrarrestar las que tiene en su contra, en algunas cosas termina teniendo razón. Y acá donde todo es un escándalo. Puedes decir, che, entonces vos no sabías que tenías depósitos con alimentos. ¿Quién lo tenía que controlar? Otra vez, Pablo de la Torre. Porque esos alimentos dependían de la Secretaría de Niñez y Familia. Ahí donde lo rajan a Pablo de la Torre, pero con un escándalo. Ayer presenta una denuncia judicial porque después de eso, además, aparecen nombramientos de los famosos rugbyers. Sí, con los sobresueldos y todo. Algunos Escándalo. sobresueldos. Con un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde cobraban en dólares. En dólar billete, para que sea aparentemente menos abultado el pago. Y todos dicen que además, porque lo tienen que probar, ojo, esto está todo denunciado ayer por el mismo gobierno. Ayer se presentó y lo denunció en la justicia a Pablo de la Torre por todo esto. Pero claro, lo que te está mostrando es que no tenías nada controlado. Este es el gran problema que hoy tiene que resolver Sandra Petovelo. Evidentemente no tenías nada controlado. Esto es un poco el escándalo hoy en medio de una Argentina con el 55% de pobres, ¿no? No nos olvidemos de ese detalle que es central. Y por supuesto, lo que dice Rubén es cierto. A ver, en el total de compras esto es una aguja. Mínimo. Pero no importa, ¿sabes qué? No te puede pasar. No te puedes dar el lujo que te pase vos como gobierno. Porque en esta pelea que estás dando contra la corrupción, contra los negociados, está clarísimo que acá son negociados enormes. La compra de alimentos, los comedores truchos, no hay duda que son negociados. Ahora, en la medida que a vos se te escapa el control, ganan los delincuentes. Ganan los que hacen todo este negocio, pues van a hacer todo lo posible por voltearte y seguir quedándote con el negocio. Por eso digo, en esta cruzada contra la corrupción gigantesca, contra una estructura política de corrupción, porque si algo tiene en la Argentina, y esto se lo debemos al gobierno kirchnerista, armó una estructura de corrupción generalizada en todo, vos no podés equivocarte en una, porque te llevan puesto. Y es lo que estamos viendo. Entonces... Y es lo que está, por eso te decía, aquí hay algo atrás de todo esto que tiene que ver más con una crisis de conducción en la que se metió el gobierno y que después empieza a tener distintos emergentes y te empiezan a medir por todo. Te empiezan a medir si controlaste o no controlaste. Ayer el mercado estaba mirando. ¿Qué miraba ayer el mercado? Ayer el mercado miraba si este gobierno políticamente es operativo o no. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver si cómo cotizan los bonos, lo que pasó con el dólar con esto? No tiene nada que ver directamente, pero sí tiene que ver en que vos operativamente no podés sacar la ley, operativamente empezás a mostrar que no tenés control sobre tu ministerio. Lo que dice Milei es cierto. ¿Cómo yo no voy a apoyar a la ministro que está destapando las mayores causas de corrupción? Tenés razón. Lo que pasa es que no puede pasar que no controlen. Porque en cuanto vos no controlás, fíjate, te metió una denuncia a Grabois, la hizo pública y te metió una denuncia, y en un punto vos tenés que decir, che, tenías razón Grabois, había alimentos finalmente, que vos habías desmentido que estaban. ¿Todo por qué? Porque confiabas en un funcionario que no hacía absolutamente nada. Entonces, eso es lo que no te puede pasar. Porque si vos querés destapar toda la estructura de corrupción, bienvenido sea, y ojalá lo hagan lo más rápido posible, porque la estafa que han hecho con los planes sociales, abusándose de los pobres, es terrible. Entonces, si vos querés destapar eso, no puedes tener un mínimo error. Un mínimo error, porque del otro lado te están esperando para voltearte todo. Y en lo posible, voltearte el gobierno también. Entonces... de eso se trata. Acá tenés que... gestiona el 2000% es esto. Sí. Gestiona el 2000%. Está ya en Salo Burrillo allá, ¿no? Sí. No, sí, no, sumate, está lo bien. que quieras. Antonio, quería aportar algún dato importante desde el costado judicial de lo que vos marcabas recién. Hoy, a partir de las 11 de la mañana, en Comodoro Pi, por lo menos 3 causas involucradas. Tiene que estar Juan Grabois en la denuncia que hace contra Sandra Petovelo y el Ministerio. Exacto. Y además Leila Gianni, quien ayer estuvo con vos, tiene que ratificar en sede judicial con Federico Fernández, el funcionario que supuestamente, según sus dichos, en una sede administrativa ante un escribano, que dijo, yo escuché en un medio de comunicación que decían que había una denuncia en mi contra. Bueno, él fue y dijo, el 25 de enero estaba yo presente y 4 funcionarios más, que después te los voy a nombrar con nombre y apellido y en detalle para no equivocarme. Y ahí es donde se da esa gestión de la Torre, claro, como vos marcabas, Antonio, contrataciones poco claras, gente que no trabajaba. Te los paso, Jan, para no hacerte trabajar. Lucía Raskowski, Héctor Calvente, Esteban Bosch y Fernando de la Cruz Molina Pico. Que ayer los echaron.
Por eso va a ser muy importante lo que va a pasar en Comodoro Pi en un rato, porque si Fernández ratifica en sede judicial, ahí ya estamos hablando de lo que decías vos, que a todas luces es un escándalo de corrupción, porque lo que estaba combatiendo Petovelo por un lado, se lo estaban haciendo por el otro dentro de su propio ministerio. Jan, en un ratito volvemos con vos, hay más información y más cosas para contarte de todo este tema.